Aleluya. Mira a la persona que tienes a tu lado y regálale una sonrisa. Eso, regálale una sonrisa. Donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Yo me reía mucho cuando mi esposa me decía que parecía que tuviera como, usted sabe cuando uno toma la yuca y la hiende por la mitad, quedan como dos dientes pero grandes. Ella me decía, tienes dos tapas de yucas ahí. Y así yo me reía mucho. Y bueno, después que terminé el tratamiento, ahora ya no, quizás no me río como antes porque bueno, pero sí te animo a que le regales una sonrisa al que está a tu lado. John decía algo ahorita, que Dios a algunos, a los feos le dio gracia y a otros le dio hermosura. Y bueno, y yo creo que Él lo dice por experiencia propia, porque tiene mucha gracia. No, Él es hermoso, se parece mucho a mí. Aleluya. Hoy el Señor me ha regalado un tema, ha ministrado a mi corazón. Se llama, el título que le he dado, que el Señor ha puesto en mi corazón, es Proceso bajo propósito. Proceso bajo propósito. Dile a la persona que está a tu lado, cada propósito trae un proceso. Escuchen esto. Nosotros hay momentos en que el Señor nos regala una palabra y nosotros nos alegramos y caemos al piso y lloramos y nos volvemos a levantar, hablamos en otros idiomas, hablamos en otras lenguas, nos caemos. Yo he visto personas que no se caen con la unción, pero se caen con la palabra, con la profecía que se les da, porque toca sus emociones. Ignoramos que cada palabra que el Señor nos entrega es como esa semilla que se tira y que el enemigo hará cualquier cosa para hacerla improductiva en tu vida. Entonces Jesús dijo lo siguiente, que cada palabra, cada semilla que el reino de Dios desata sobre alguien va a provocar guerra, ¿sí? Para que no lleve el cumplimiento de esa palabra. Y cada cosa que Dios habla de nosotros provoca algo en el mundo espiritual. O sea que cada asignación, cada propósito, cuando hablo de propósito, estoy hablando del deseo de Dios. Partamos de ahí. Cuando se habla de propósito, esta palabra significa deseo de Dios. Entonces, cuando el Señor nos entrega una palabra, cuando nos revela su propósito en nuestras vidas, creo que hay un propósito general de Dios. Pero dentro de ese propósito hay un propósito general de Dios, y es traer vida eterna, salvación. Pero dentro de ese propósito hay asignaciones del reino en nosotros, ¿sí? Entonces meditaba un poco en todo esto y cómo nosotros somos procesados por causa de un propósito. Y cuando el Señor me regaló el título de la enseñanza, me tocó quitarme los lentes porque automáticamente se me hizo agua a los ojos. Porque primero me dijo el proceso de un ungido. Y yo dije, bueno, les voy a predicar del proceso de un ungido. Y me dijo, no, ese es para ti, estúdialo.
Él ha dicho que ha de hacer tantas cosas, pero en cada cosa que Él dice que va a hacer acerca de nosotros, prepárate, porque te antecede un proceso de preparación para. Entonces, yo quiero que entendamos algo, y es que el oro es procesado, ¿cierto? Las piedras preciosas son procesadas, son talladas, son lijadas, son limadas. De hecho, estuve mirando algo, y es que hay piedras que salen en bruto cuando es la explosión. Cuando está la explosión, meten dinamita, hay la explosión, y hay piedras que salen ahí en bruto y están sucias de tierra y muchas cosas, pero hay que buscarle una forma a la piedra. Es procesada para luego ser exhibida y vendida. Amén. Así somos nosotros. Dile a la persona que está a tu lado: eres un diamante en bruto en las manos del Señor. No eres un diamante bruto. Por eso uso en bruto, quiere decir en proceso. Eres un diamante en proceso. Entendamos algo, que el propósito, ¿qué es el propósito? El propósito es lo que Dios ordenó para que usted sea y haga en la vida. Es el pensamiento de Dios acerca de nosotros. Lo voy a repetir: el propósito es lo que Dios ordenó para que usted sea. ¿Quién es usted hoy? En Dios, ¿quién es usted hoy? Hijos de Dios. Y dice: y sea y haga. Entonces entendamos que como hijos tenemos asignaciones en la tierra. Está en el propósito de Dios. Entonces el propósito es que usted sea, que seamos hijos, y que como hijo hagamos. ¿Sí? Por eso en Génesis la palabra dice que Dios crea el hombre a su imagen y semejanza. Y en el capítulo 2 habla del hombre y de la mujer. Dice: y fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Todo lo que Dios creó lo hizo con propósito. Entendamos algo: Dios no ha hecho nada por casualidad. Empezamos de ahí. Usted no está en esta tierra por casualidad. Usted no está en esta tierra porque su papá se equivocó, porque su mamá se equivocó, porque hubo un desliz. Usted está, dile al que está a tu lado: hay propósito en tu existencia. Entonces, cuando entendemos esto, que Dios no hace las cosas por hacerlas, sino con propósito, con intención. Todo lo que Dios hace, lo hace con intención. Todo lo que Dios crea, lo hace con intención. Ahora las personas que se les llama hijos no deseados, entenderá que hay cosas que el enemigo provoca en la vida del ser humano, pero no hacen parte de su eternidad. Por cualquier que sea el motivo, Dios tenía la intención de su corazón de que tú vinieras a la tierra y tengas una asignación en la tierra. O sea que en el reino de Dios no hay hijos no deseados. Allí todos son deseados y todos son con propósito. Aunque la vida te haya golpeado, aunque hayas pasado por momentos difíciles que hoy no puedes entender, eres propósito de Dios. Dios no hace nada sin propósito. Yo quiero que me acompañes a segunda carta de Timoteo, a Timoteo capítulo 1 verso 9. Timoteo, segunda carta de Pablo a Timoteo capítulo 1 verso 9. Dice: quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Escuchen, cuando habla
quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Pueden tomar asiento, amados. Gracias. Qué bendición. Cuando dice la palabra, Pablo le está diciendo a Timoteo que Dios nos llamó con llamamiento santo. Está hablando de propósito. Está hablando Pablo a Timoteo de propósito. Dice, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, sino el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los siglos. Escuche esto. Pablo le está diciendo esto a Timoteo y podemos entender algo. Cuando Pablo dice no conforme a nuestras obras, está hablando de que hay obras en nuestra carne que pueden interrumpir el propósito eterno. Y Pablo está trayendo claridad a Timoteo diciéndole, ojo, no es conforme a las manifestaciones, a las obras de tu carne, sino conforme al propósito eterno que viene acompañado de gracia, de favor inmerecido. Entonces, ¿por qué les leo este verso como texto central? Porque aquí podemos entender que aunque tenemos un propósito eterno, un llamamiento santo, y que este propósito es santo como aquel que nos está llamando es santo, pero que se pueden involucrar obras de la carne en nuestras vidas para que el propósito no se dé. Entonces aquí podemos entender algo, y es que el proceso es para depurar lo que me interviene al cumplimiento del propósito. ¿Me doy a entender? Ok, entonces todo lo que está, voy a hablar de 3 puntos rápidamente. Todo lo que está en la tierra es el primero. Diga conmigo, necesita un proceso. Todo ser creado, estoy hablando de la raza humana, necesita un proceso. Usted está aquí, Dios ha hablado muchas cosas acerca de usted. Usted necesita un proceso porque tiene un propósito. Si usted no tuviera un propósito en Dios, usted no necesitaría un proceso. La palabra proceso en el original es hacia adelante, porque si no hay proceso no hay avance. La palabra en proceso en el original es hacia adelante. Me doy cuenta de algo, y es que en Dios no hay despropósito, allí hay propósito. Amén. Entonces, el proceso son las diferentes etapas y cambios por las cuales pasamos para llegar a nuestro destino. Yo quisiera decir a nuestro propósito. Por eso tú te das cuenta que en el proceso Dios permite muchas cosas. En el proceso somos zarandeados. En el proceso somos sacudidos. En el proceso muchas veces somos lastimados. Y cada cosa que tú vives en el proceso es lo que te habilita para dar un consejo de acuerdo a lo que tú has vivido. Yo no puedo entender a una persona lastimada cuando yo nunca he sido lastimado. Yo no puedo perdonar a alguien cuando yo nunca he sido perdonado ni he perdonado. Yo no puedo restaurar a alguien por medio del Espíritu Santo, ser ese vaso que Él usa para restaurar a alguien cuando Él no lo hizo conmigo, cuando alguien se dejó usar por Él y me ayudó a restaurar. Cada cosa que pasa en nuestro proceso, Dios saca un provecho de eso, y Dios es muy intencional. Amén. No les hablo de Job porque entonces el tiempo no nos daría. Pero Dios amaba a Job. Lo tenía como justo, como perfecto, como varón recto. Tanto así que Dios saca pecho por Job. Pero aún así Job es procesado. Y después llega la multiplicación. Hubo
proceso. Diga, proceso es preparación. Ahora, cuando entendemos que nuestro proceso es con propósito, descansamos en el proceso. ¿Por qué? Porque si estamos siendo procesados, estamos siendo sacudidos, estamos pasando por momentos difíciles y Dios está en el asunto, puedes entender algo, y es que en medio del asunto la cobertura de Dios estará sobre tu vida y el enemigo no podrá ir más allá de las situaciones que están pasando hasta donde Dios no se lo permita. Entonces la barca puede estar temblando, las olas pueden estar entrando y golpeando la barca y mojándole los pies a los que están allí en la barca, pero el maestro está conmigo en la barca. Amén. El maestro está conmigo en la barca. No voy a perecer porque el maestro está conmigo. Es necesario el proceso para poder llegar al cumplimiento del propósito. Entonces, yo decía, Señor, pero ¿por qué necesitamos el proceso? Mejor haznos entender tus palabras y lo que tú quieres acerca de nosotros. Entienda algo. Hasta que usted no pase un proceso, Dios no podrá. No es que no quiere, es que no podrá. Porque Dios no va a pasar por encima de su responsabilidad. Hay algo que limita a Dios. Yo lo voy a decir acá en público. ¿Sabes qué limita a Dios muchas veces? Cuando tú no eres apto, no eres capacitado, no tienes capacidad para. Porque entonces el Señor entregarte algo es perderte. Entonces Él mejor te procesa y te prepara para entregártelo. Dile al que está a tu lado, proceso con propósito. Proceso bajo propósito. Entonces hasta que usted no pase un proceso, Dios no podrá cumplir el propósito en su vida. Dile al que está a tu lado, es necesario el proceso. El proceso duele, pero es necesario. ¿Sabes por qué duele el proceso? Porque recuerda que Él te va a quitar en el proceso es lo que interfiere a tu propósito. Lo voy a decir otra vez. Lo que el Señor va a quitar en tu proceso es lo que interfiere al cumplimiento de tu propósito. Y recuerda que el llamamiento que Él te ha hecho es santo, es eterno. El proceso tiene un tiempo. El propósito es eterno. ¿Usted entiende eso? Ok, acompáñenme a primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 33 al 37. Samuel 17, primer libro, 33 al 37. Dice la palabra de Dios: dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Escuche esto. Saúl poco conocía de proceso. Él salió a hacer un mandado y se encontró con el favor de Dios. Y Dios, en Saúl podemos ver el contexto de alguien que tiene poco proceso, y en David de alguien que tiene el proceso para. Por eso los días de Saúl terminaron con una espada clavada en su cuerpo
Y cuando se habla de David al final de sus días, de alguien que pasó por el proceso para llegar al propósito, no se encontró solo el propósito, fue formado para el cumplimiento de su propósito. Te das cuenta que la palabra concluye la historia de David diciendo: y durmió David con sus padres. Porque el propósito del proceso es traer estabilidad en la asignación del propósito. La palabra está diciendo que David está allí en el campo de batalla y Saúl le dice, Saúl no estaba hablando del limitante de David, sino del de él. Cuando alguien no tiene proceso, te va a decir: tú no puedes hacerlo, porque él no ha podido hacerlo. Y tú no tienes que dejar que esas palabras penetren en tu corazón, porque él está hablando de la carencia de proceso en su vida, mas no en la tuya. Por eso David le dice: rey, tranquilo. De hecho dice también la palabra allí, David le dice: rey, tenga paz tu corazón. Como quien le dice: tranquilo, que aquí hay alguien que ha pasado por el proceso. Ahora, en el proceso no es necesario publicarlo en las historias de Facebook. El proceso no es necesario publicarlos en los estados de WhatsApp. Los procesos no hay que ponerlo en los muros de las redes sociales. Cuando se habla de proceso es de la puerta para adentro. El proceso que Dios tiene para ti no puede ser interferido por alguien, porque cuando alguien entra para aguantar tu proceso, está frenando el cumplimiento de tu propósito. Si tu proceso se detiene, tu propósito se estanca. Ahora David le está diciendo a Saúl: tranquilo, tú quizás no sabes lo que es matar un oso. Tú no sabes lo que es matar un león. Tampoco sabes lo que es cuidar unos corderos. Pero tu siervo estuvo en un tiempo de proceso donde solo tenía contacto con el Rey del cielo y la tierra. ¿Sabes dónde sacó David esos salmos poderosos? Parte de esos salmos no fue en el tiempo de bonanza. Muchos de ellos fueron en las montañas. Muchos de ellos fue en el proceso, cuando solo miraba y veía a un cordero, cuando miraba y entonces ahora veía un león, cuando miraba y veía un oso, y después que Dios lo sacaba en victoria en medio del proceso, ahora él tenía un motivo para alabar al Rey. Es que las mejores alabanzas que tú vas a levantar al Rey de Gloria es cuando tú lo ves actuar a él a tu favor. Por eso no todo mundo alaba en espíritu y en verdad, porque no deja que el proceso desarrolle su propósito. David le dijo a Saúl: tranquilo, yo he matado osos y leones y he estado a punto de morir, pero el Señor siempre me da la victoria. Escucha esto. Ay, Señor, hay muchas personas, es el segundo punto, evitando el proceso. Hay muchas personas con temor en el proceso, en lo que Dios puede hacer en tu proceso. Te digo, has tenido días que no tienes para comerte un pollo, pero te has comido un huevo con arroz. Amén. ¿Sabes qué consigue el proceso? Que el día que tengas para comerte un salmón, te lo comas, pero tu corazón siga aterrizado. Que el día que tengas para comerte un huevo con arroz, tu corazón siga aterrizado. El proceso trae formación y la formación estabilidad. Aquí nos damos cuenta por qué
tiene tanta diferencia el reinado de Saúl y el de David? No evites el proceso. David, aunque era ungido, ya estaba ungido, siguió cuidando ovejas y siguió haciendo mandados. Pastor, es que ahora yo estoy ungido. Estás ungido para servir. ¿De qué te sirve estar ungido y no servir a Dios? En primera instancia, la unción es para. La unción no es para mí, es para. Y David lo entendió. Hay gente que sirve por servir, y estas personas no trascienden en el reino. Los que trascienden en el reino son los que han llegado a ser ungidos para servir. Amén. Automáticamente eres ungido para servir. Prepárate, agárrate, porque Dios va a comenzar a desatar palabras sobre tu vida, sobre tu casa. Pero también con eso viene formación, proceso bajo propósito. Amén. No le voy a hacer el proceso. David estaba ungido, pero él no se negó a seguir sirviendo a su padre. Él no se negó. Ahora llévale estos panes a tus hermanos. Él no se negó. Ya estaba ungido como rey. Cuando estás ungido para lo que Dios te unge, ya te pertenece, pero tienes que desarrollarte para llegar. David nos dijo: no, ya yo no, porque ya estoy ungido para ser el próximo rey. Todo ungimiento tiene un tiempo de manifestación, y todo ungimiento tiene un proceso que lo antecede. Escuchen esto. ¿Por qué el proceso? Sigo hablando de por qué el proceso. Todo proceso forma nuestro carácter. Saúl tenía problemas con su carácter. Ahorita hablábamos un poco de que Saúl estaba interesado en su propia gloria. David estaba interesado en su gloria. Por eso te das cuenta que David se preocupaba por el arca, por la presencia. Había tenido proceso. Todo proceso va a formar nuestro carácter. Una persona que llegue al cumplimiento del propósito sin carácter formado, sin formación en su carácter, es un problema en esa posición de autoridad. Es un problema. Por eso Dios nos está formando todo el tiempo. Tanto así que Saúl sabía, ya después se le reveló que David iba a ser el próximo, y lo quería matar. A él no le interesaba el pueblo, a él le interesaba su gloria. Cuando tú tienes formación en el carácter, preparas al próximo. Cuando no tienes formación, cuando no estás procesado, tú matas al próximo. Hay momentos donde nosotros ya cumplimos con ciertas asignaciones y ya nos toca preparar a los próximos reyes, sacerdotes, profetas, porque hay un tiempo de. Pero si no ha sido procesado, no te interesa que el siguiente siga y suba, sino que lo estancas. Por eso los líderes somos procesados. Dile al que está a tu lado: proceso bajo propósito. Romanos 8:28 dice lo siguiente: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Conforme a su propósito son llamados. O sea que con ese llamamiento santo que Pablo habla a Timoteo, viene un
proceso. Para. Y Pablo está diciendo, o el escritor de Romanos está diciendo, que es necesario entender que el proceso es por el propósito, y que el proceso es temporal, el propósito es eterno, porque es santo, es eterno. El propósito en nuestras vidas es eterno. Ahora, hay personas que en medio del propósito, de este proceso, de la formación de nuestro carácter, todo obra para bien a los que aman a Dios, a los que aman ese propósito eterno de Dios en nuestras vidas. Dios en estos tiempos de formación en tu carácter, Dios va a poner personas, mira lo que te digo, Dios va a poner personas a tu lado que te van a hacer la vida de cuadrito. Dios te va a poner en lugares donde no quieres estar. Dios va a poner personas que no te ayuden en nada, pero sí ayudan en tu propósito, en la formación de ese carácter. Ahora, lo que Pablo está diciendo, o el escritor de Romanos, es: ámalos. Te están ayudando a llegar al propósito. Pero ¿qué hacemos nosotros? Como le decía la chilindrina doña Florinda, señora chancluda. Ahora decimos, ese jefe me tiene entre ceja y ceja. Señor, llévatelo. Y el Señor te dice: ¿y si me lo llevo? No es que Él está desarrollando carácter en ti para que llegues al propósito. Tú le estás diciendo al Señor que te estanque en el proceso. Por eso hay que entender cuando es proceso bajo propósito. Nada de lo que el Señor está haciendo contigo te lo va a entregar si no tienes un carácter formado. Y para que haya formación en ese carácter, tendrá que haber un proceso en ese carácter. Ahora, ¿qué es el carácter? ¿Qué es el carácter? Yo les voy a decir, es lo que somos verdaderamente por dentro. ¿No te das cuenta que a veces creemos que hemos superado ciertas instancias en nuestro carácter y alguien nos hace algo y ¡pum!, se nos sale? Eso es lo que eres, un mal geniado todavía. Y el Señor te dice: no te puedo ascender, quiero que estés de gerente en esta compañía, pero todavía no, porque allá con ese carácter que tiene no me vas a mostrar a mí. Y tú sigues orando por la gerencia, y Dios diciéndote: es que yo lo tengo. Hay gente que pierde tiempo orando por cosas las cuales ya Dios determinó. Hay que entender los tiempos. Si Dios lo habló, hay algo que va a hacer hincapié y no va a dejar que el propósito se manifieste, y es la incapacidad, el no estar apto para. Estoy hablando de carácter, no estoy hablando de limitaciones físicas, estoy hablando de carácter. Hoy hablábamos en el devocional, y es que la gente no necesita que tú le digas que eres cristiano, aunque no está mal que se lo digas. La gente necesita que tú le muestres a Cristo. Por eso Cristo quiere formar tu carácter, para que hablemos menos, pero mostremos más su vida. Amén. Que te digan: no sé cómo lo haces, pero todo el grupo está trabajando conforme contigo y no tienes que hacer mucho. Solo tú le das instrucciones y ellos lo hacen, porque tienes el liderazgo de Cristo formado en tu carácter. Y nosotros seguimos orando porque Dios nos dé tal cosa cuando ya Él nos las entregó, cuando ya nos las dio, y no se ha manifestado en nuestra vida porque nuestro carácter no está formado, no soporta esa bendición. Entonces, el proceso también nos purifica. ¿Recuerdan lo que leí en primera de Timoteo 1:9? Que es un llamamiento santo, que no es por nuestras obras, y es porque siempre las obras querrán manifestarse para atrofiar el propósito. Alguien que me diga una obra de la carne aquí. Enojo. Ay, la hermana está en el espíritu. Enojo, la ira, celo, contienda, orgullo, todo eso. Entonces ahora
A ti el Señor te permitió, ok, en el propósito está. Ay, ¿cómo lo digo para que no sea tan? Que seas jefe de muchas personas. Pero cuando estabas con ellos en el mismo nivel laboral, tú eras amigo de ellos. Pero cuando te pasaron a otra esfera, a una gerencia, ahora ya tú no los conoces a ellos, sino que tienes otro círculo social. Eso habla de alguien sin carácter. Porque los que me ven a mí nacer, bendito sea Dios, si ellos se van de mi lado es porque ellos no tienen carácter y formación y no son fieles. Pero que ellos puedan decir, wow, este muchacho, esta muchacha sigue siendo el mismo. ¿Cómo haces para mantenerte si ahora estás ganando diferente? Vives en otro lugar, wow, pero sigue siendo la misma. Te sigue gustando el agua con panela y pan. Necesitamos ser procesados, ser formados para que el propósito sea manifestado. Amén. Entonces, el proceso, tengamos algo en cuenta, el proceso nos purifica. Pablo dice lo siguiente en Corintios 15:31. Dice: os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Cada día muero cuando viene un enviado de Satanás y me abofetea y me dice: eres carne. Cada día muero. Yo hablaba con los muchachos esta mañana y les decía: Pablo se movía en dimensiones poderosas, pero era abofeteado para ser aterrizado a causa de esas revelaciones potentes que tenía. No te das cuenta que cuando te ascienden en el lugar donde trabajas o consigues un mejor empleo, siempre la intención de Dios es que nuestra calidad de vida se acerque a su vida. No es que no crezcas en la empresa, es que tengas madurez para afrontar y recibir los cambios del Señor. Y que muchas bendiciones no las recibimos simplemente porque estamos sucios por dentro. Porque queremos una gerencia para mostrarle a mi familia que yo sí pude salir adelante. Tú no le tienes que mostrar nada a nadie. Tú tienes que ponerte meta por el bienestar de tu casa y bendecir a tu familia. Pero cuando no tenemos un carácter formado, cuando no tenemos un carácter procesado, cuando no tenemos proceso, todo esto nos envanece. Por eso Pablo dice que a todas estas cosas yo tengo que darle muerte todos los días. Por eso él no dice muero una vez al año, él dice muero todos los días a estas cosas. Porque tu mismo círculo social se va a encargar de alimentar lo que tú quieres matar. Es que ahora que tú eres la jefe, las cosas funcionan diferente. Y tú dices: gloria al Señor. Pero esa gloria al Señor salió de aquí, no de acá. Todo lo que tú hagas, hazlo para la gloria del Señor. Pero esto no es soplar y hacer botella. Esto es ser pasado por un proceso para cumplir un propósito. Entonces, el proceso nos purifica. ¿Por qué? Espero no me malinterprete el buen término de la palabra. Nos despoja. Sabemos en contexto general que la purificación viene por medio de ese sacrificio precioso de Cristo en la cruz. Pero el proceso va a hacer morir cada área en mi vida, cada obra de la carne. Para eso es el proceso, para expulsar de nosotros lo que no nos deja que haya cumplimiento de un propósito, porque el propósito es santo. Cuando hablo de obras de la carne, ahí no hay santidad, hay inmundicia, allí hay orgullo. Entonces, ¿por qué Dios nos procesa? Voy a hablar de pastor, porque yo soy pastor.
porque lo que yo tengo te doy. Yo quisiera darte de lo que yo hablo, pero lo que tu espíritu recibe es lo que yo soy. Entonces Dios se va a asegurar que lo que tú estés recibiendo sea genuino y sea verdadero. Puede que haya temporadas que hablamos cosas que no vivimos, pero lo que viene después de esa temporada que hablaste lo que no vivías es el proceso que te faltó antes de entrar en esa temporada. Aterrizo el avión. Ustedes se han dado cuenta que cuando el avión hace esto y va en picada, cuando él arranca, usted se encomienda a Dios y dice: Señor, nosotros los pastores que oramos, en tus manos está este avión. En la palma de tu mano caben todos los montes de la tierra, y también cabe este avión. Voy contigo. Y cuando el avión aterriza, comienza a aterrizar, ya tú comienzas a ver luz, y ya ves la pista, y ya dices: si me caigo aquí de pronto ya no me mato. Ya como que le va soltando a Dios la responsabilidad, ¿no? Ya tú dices: si se cae a esta altura, ya es posible que sobrevivamos. No, el mismo Dios que te permitió despegar es el mismo que te va a permitir aterrizar en victoria. ¿Sí? El mismo Dios que te permitió entrar en ese proceso es el mismo Dios que te va a mantener en medio del proceso y te va a ayudar a salir del proceso. Pablo dice lo siguiente: que nadie recibe una prueba más allá de lo que pueda soportar. Y también dice la palabra que cuando se nos es entregada la prueba, también la salida. Pero hay personas que llevan mucho tiempo en prueba. ¿Por qué? En proceso. ¿Por qué? La razón de ser del proceso es formación, preparación. Y nada de esto es posible si antes de esto no hubo entendimiento. Por eso peleamos con Dios en el proceso, y el proceso no es para pelear con Dios. Es para entender que Él nos está formando, y es más bien preguntarle: ¿qué es lo que quieres acerca de mí? Estuve estudiando algo, y el pueblo de Israel 40 años en el desierto a 10 días de Canaán. ¿Qué es eso? 40 años acá y Canaán a 10 días por no entender lo que Dios quería. Y así hay muchas personas. Ya han hecho tantas cosas en el proceso, por su fuerza, por sus obras, y no han entendido qué es lo que Dios quiere. Practica lo que Dios quiere y sale del proceso. Porque el proceso no es proceso por ser proceso, es proceso para formarte, para que llegues al cumplimiento de un propósito. Entonces, todo proceso es lo que sostiene nuestro éxito. Todo proceso es lo que va a traer estabilidad a lo que el Señor te entrega, al propósito que el Señor te entrega, a la manifestación de ese propósito. Por eso, segunda carta de Corintios 4:17 dice: esta leve y momentánea, ¿qué? Tribulación no se compara con ¿qué? Con el peso, porque el propósito viene acompañado de gloria. Por eso dice: esta leve y momentánea, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno. Mira cómo se conecta el proceso con la eternidad. Piso, proceso, propósito. Lo que le permitió a David descansar con sus padres, lo que le permitió a David ganar. No hay un verso bíblico que diga que David
perdió una batalla porque fue un hombre procesado. Dios no quiere entregarte hoy y que mañana tú lo pierdas. Dios no quiere entregarte un ministerio hoy y que mañana tú lo pierdas, porque no hay formación en tu carácter, porque no hay proceso. Dios no quiere entregarte finanzas hoy y que mañana las pierdas porque no las supiste administrar. Dios no te está negando a entregarte una familia hoy. En una ocasión le dijo a un hombre: déjame manejar tu carro. Yo no tenía licencia y él me dijo: aprende a manejarte primero tú y después maneja mi carro. Y a mí aquello me cayó mal y le dije: tan orgulloso, porque cuando nos dan un consejo con coherencia y responsabilidad, lo desechamos porque no queremos el proceso. Queremos andar por la vida teniendo triunfos cuando no hemos sido preparados para los triunfos, cuando no tenemos un carácter formado para tener éxito. El éxito no comienza cuando comienzas a obtener cosas. Comienza cuando tu carácter comienza a ser formado para recibir lo que el cielo ha delegado para ti. Amén. Entonces el llamado, ¿cuál es el llamado hoy? Yo quiero que miren esto. El llamado hoy es que te incomodes. El llamado hoy es que creas que si entras en el proceso, Dios en medio de la tormenta tiene el control de tu barca. ¿Quién es el capitán de tu vida? Lo que te va a permitir permanecer en el proceso y no dejar el proceso es que creas que Dios está contigo en el proceso. Hay personas que han iniciado un proceso y lo dejan por la mitad. No sirve de nada dejarlo por la mitad. Sabes que te va a estar esperando ahí todo el tiempo si quieres el cumplimiento de un propósito. Es volver, tomar el proceso y decirle: Señor, sé que estoy en tus manos, hazme entender tus palabras. Necesito salir de esto y avanzar. Necesito ver lo que tú has hablado de mí. Ayer un hombre de Dios me contaba un testimonio. Nació su hija y era el primer día que él iba a trabajar haciendo InDriver. Y él estaba pasando por el proceso. Y cuando sale de la casa a trabajar, lo llama a la esposa y le dice: amor, dime, amor, devuélvete. Amor, no he hecho la primera carrera y ya me llamas. Devuélvete. ¿Por qué me devuelvo? La niña ya viene. No, pero ya viene. Se devolvió, la llevó a la clínica. La niña nace. Vienen los doctores y le dicen las enfermeras: Julano de tal, compra estos pañales, esto. Y esta es la cuenta. Y él no estaba siendo procesado en sus finanzas. Él no tenía ni siquiera para pagar los pañales. No tenía salud, no tenía pensión, no tenía nada. Le tocaba pagar todo. Y la cuenta era altísima. Y él dice que él salió y se metió allá, se escondió en las escaleras del hospital y lloraba. Y él le dijo a la enfermera: ya vengo, voy a comprar eso, ya vengo, te pago y me llevo a la niña. Él estaba en proceso. Cuando él entra allí en las escaleras y se puso a llorar, y lloraba como un niño, le dijo al Señor: esto no fue lo que tú escribiste de mí en tu libro. Y lloraba. Cuando de pronto lo llama la enfermera otra vez: venga. Y él vino. Dígame, qué pena con usted, me presta nuevamente su cédula. Y eso, ay, mal la cuenta. Yo creo que hubo un error. Es mal la cuenta, présteme su cédula. Perdóneme, hay un error. ¿Qué pasó? Han pagado toda tu cuenta. No pasaron 3 días, no pasaron 5 días. Ahí mismo Dios obró, porque él entendió algo. Y es que su estilo de vida no nace de tu propósito tuyo. Tu estilo de vida y mi estilo de vida parte de su propósito.
O sea, mi estilo de caminar no es de acuerdo a como yo creo, sino como Él escribió que yo caminaría en esta tierra. Amén. Entonces ponte sobre tus pies allí donde estás, por favor. Escucha esto. No le tengas miedo al propósito, al proceso. ¿Tú quieres ver lo que Dios habló de ti? No le tengas miedo, que no vas a cargar un peso que no esté diseñado para cargarlo. Afronta, ten responsabilidad. Dile: Señor, bueno, aquí estoy. ¿Qué es lo que quieres con mi vida? ¿Qué es lo que quieres conmigo? Tu carácter será formado, preparado para. No estarás en posiciones de reino o de reinado si tu carácter no ha sido enseñado para estar allá. Escucha esto. Todos los que lograron el éxito fueron procesados. Moisés fue procesado. Abraham fue procesado. Jacob fue procesado. Jesús fue procesado. Tú y yo seremos procesados. El proceso garantiza el éxito y la estabilidad en el éxito. Ponte la mano en el corazón allí donde estás, por favor. Comienza a orar y a hablar con el Señor allí donde estás. No trates mal a quien te está formando, a quien está trayendo formación a tu carácter. Alguien me dijo ahorita: pasa, hay que amar el proceso. Yo le dije: de amarlo no sé. Sé que tengo que amar a Cristo, pero sí creo que cuando entiendo para qué es el proceso, descanso en Él. Porque puede ser señal de amor quedarte en el proceso. Y David entendió que el proceso era temporal. Y por cuanto entendió eso, dice la palabra que su reinado es sempiterno, el de Cristo, y la raíz de ese reinado, Jesús. Ora allí donde estás. Señor Jesús. Jesús, gracias. Vamos, ora allí donde está. Dale 5 minutos al Señor. Y es mejor estar contigo, Dios, que 1000 días fuera de ti. Tristeza y desolación me agobian si no estoy en ti. Y así como tu siervo Job en el dolor no desistió de ti. Y así como José cuando vendido fue, y aún así te amó. Yo quiero amarte por encima de la prueba. Yo quiero amarte por encima del dolor. Yo quiero amarte aunque vengan los problemas. Yo quiero amarte mucho más y más. Quiero amarte, papá. Quiero amarte, papá. Oh, yeah. Levanta conmigo una oración allí donde está, mientras los adoradores están allí.
estar contigo, Dios. Señor Jesús. Que 1000 días fuera de ti. Tú has prometido estar con nosotros. Tristeza y desolación. Hoy te pido que alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Me agobian si no estoy en ti. Jesús, Y gracias. así como tu siervo en el dolor no desistió de ti. Y así como Daniel cuando acusado fue, aún así te amó. Dile, yo quiero amarte. Yo quiero amarte por encima de la prueba. Yo quiero amarte por encima del dolor. Yo quiero amarte aunque vengan los problemas. Yo quiero amarte mucho más y más. Yo quiero Díselo una vez más. amarte por encima de la prueba. Yo quiero amarte por encima del dolor. Yo quiero amarte aunque vengan los problemas. Yo quiero amarte mucho más y más. Quiero amarte, papá. Ponte una mano en el corazón y vamos a hacer una oración corta pero poderosa. Vamos a orar Biblia. Dile, Señor Jesús, entiendo que el propósito es eterno y el proceso temporal, pero el proceso ayuda a formar mi carácter para que pueda recibir lo grande tuyo, esas bendiciones, esas finanzas por las que te he creído. Y te pido perdón porque he orado muchas veces incoherentemente, pidiendo algo por lo cual no estoy preparado. Pero hoy te pido que alumbre los ojos de mi entendimiento para entender ese propósito eterno. Te pido que alumbre los ojos de mi entendimiento y ahora orarte en una dirección coherente y correcta. Ahora te pido, Señor Jesús, que seas tú obrando en mi vida y que me permitas entender el porqué del proceso. Dile, que me permitas entender el porqué del proceso para trabajar en los cambios que tú quieres traer en mi vida. Ahora estaré preparado, preparada para ese aumento en las finanzas, para ese ascenso, para ese ministerio, para esa familia, para esos hijos, para esa hija, para ese esposo, para esa esposa. Señor Jesús, yo trabajo. Trabaja conmigo, guíame siempre. En tus manos está mi vida. Permíteme entender el porqué del propósito, del proceso. Gracias, Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, muchachos. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gracias a todas las personas que están aquí conectados, a nuestros pastores. Feliz semana, bendiciones. Pueden tomar asiento.